¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos a una edición más de su programa CEI en Contexto, un programa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias que es auspiciado a su vez por la Fundación Espinosa Ru García. Bueno, en esta ocasión estaremos hablando de un tema que ustedes han estado escuchando en los medios, en la prensa, en los restaurantes, en todos lados, que tiene que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción, que pues está ya caminando. Hay una aprobación por parte del legislativo, y para esto pues tenemos a dos invitados que juntos hemos participado activamente desde el CEI en todo este proceso desde el principio, y que pues nos da muchísimo gusto poder platicar con ustedes cómo quedó el sistema, qué fue lo que se aprobó, en qué consiste, en fin, todo este tipo de cuestiones. Para esto tenemos a María Fernanda Díez, quien es directora de Relaciones Institucionales aquí en el CEI. Muchas gracias, Fer. A usted, doctor, gracias. Y al maestro Enrique Díaz Infante, quien es director del área del sector financiero, quien también ha estado participando activamente pues en los trabajos con los legisladores en el tema de fiscalización y demás. Un gusto, Enrique. Pues bueno, tenemos quizás un primer contexto, es decir, ¿por qué es importante este sistema? ¿Cuál ha sido la situación? ¿Qué nos pueden decir? A mí me gustaría empezar por ubicar lo que nos cuesta la corrupción. O sea, es uno de los problemas que se ha detectado como más importantes en la economía. Se hablaba en 2012 que si salían todas las reformas estructurales podían regalar 3 puntos porcentuales del PIB adicionales y subir el PIB del 2 al 5.5% en el mejor de los escenarios. Aquí estamos hablando de un problema que Banco Mundial y Banco de México han señalado cuesta un 9% del PIB. Entonces, si resolvemos este problema, estaremos sacando lo que por 3 veces lo que nos darían las reformas estructurales. Entonces, cuesta mucho. Y dos, también señalar que en la opinión pública ya hoy en día marginalmente abajo del problema de la seguridad pública está el problema de la corrupción y la impunidad. Entonces ya es un agravio de la sociedad y no se puede seguir minimizando. Entonces, por costos y por agravios personales es algo que se está teniendo que atender. Fer, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué el contexto? Así es, doctor. En la misma línea, una encuesta que hizo el Congreso de la Unión el año pasado a más de 1.500 personas, el 37% de ellas considera que hay justicia en este país. El otro, casi 70% consideran que no lo hay. El 94% consideramos que hay unos altos márgenes de corrupción en este país. 94%. 94% de esta masa que entrevistó el Congreso de la Unión. O sea, esto no es que sea pagado por unos o por otros, estaban todos los partidos representados, y lo hacen porque querían saber qué es lo que opinaban sobre lo que habían hecho en ese momento, hace un año, de poner el Sistema Nacional Anticorrupción en la Constitución. Y el 89% de los entrevistados consideran que hay una impunidad absoluta. Estas preguntas consiguen a la otra de que si consideramos que va a funcionar el Sistema Nacional Anticorrupción antes de todo lo que ha pasado este año, y solamente el 51% de los entrevistados consideran que sí va a tener un impacto positivo. Entonces, sí estamos hablando de que hay una desconfianza en el sistema y de que consideramos todos que la corrupción es uno de los problemas más fuertes que tiene nuestra nación. Bueno, algunos de los analistas más importantes, y creo que es un consenso generalizado, marcan que las elecciones del 5 de junio, se dieron así. Los resultados tienen mucho que ver con el tema de corrupción. Algunos estados, Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo en particular, se ve que son estados donde las elecciones así se marcaron, ¿no es así? Así es, doctor, es de los que más, y también si nos vamos un año pasado a Sonora, son estados que se ve que la gente está enojada contra el gobierno que tienen una corrupción muy fuerte, y otra vez el tema de la impunidad, que nos están marcando que vayan a poder pagar por todo lo que hicieron mal, y la población, y especialmente los ciudadanos que pueden votar, votan en contra de esa corrupción. El mensaje no es que estén a favor de un partido o de otro, porque eso es lo que se ve incluyendo con la del año pasado, sino que están votando en contra de mantener esa corrupción y ese sistema de impunidad rampante. Y coincido plenamente con lo que dice María Fernanda. Efectivamente, las elecciones
el mensaje que mandaron y da gusto empezar a escuchar a gente del sistema como Francisco Labastida hacer un análisis de qué es lo que llevó a que el PRI gobierno perdiera pues se ganaban nada más 5 de los 12 entidades y perdiera muchos de los gobiernos en los que ya gobernaba, y señala que es la corrupción y la impunidad. Entonces me parece un análisis adecuado, pero también, como dice María Fernanda, el tema aquí no es exclusivamente del PRI gobierno, es de todos. En Oaxaca y en Sinaloa también se dio el cambio en gobiernos que eran liderados por el PRD y el PAN. Entonces el mensaje fue claro, los gobernados están molestos con el desempeño de los gobiernos, y dentro de esos desempeños la corrupción ha marcado negativamente a los mismos, y están utilizando correctamente las urnas para castigar. Bueno, entonces vemos ahí que hay ya varios factores, ¿no?, que están implicando. Yo creo que nadie duda que el tema de la corrupción es uno de los más graves y que por lo tanto pues habría que actuar. Bueno, como ustedes sabemos, en el CEI entramos a participar en este tema con el cambio a la Constitución hace un poco más de un año, y junto con otras organizaciones hemos participado desde el aterrizaje, digamos, de ese cambio constitucional hacia leyes secundarias. Fer, pues a ti te tocó estar desde el mero inicio en todo esto. Este proceso, ¿cómo fue rápidamente para nomás dar cuenta de todo lo que ha pasado en estos últimos 14 meses? Bueno, en mayo se cambia la Constitución, 2 artículos, el 73 y el 113. La verdad es que las organizaciones de la sociedad civil tuvieron mucho que ver. Se firma un desplegado con más de 300 profesionistas y académicos y de todo tipo que piden pase este sistema a nivel constitucional. Se pasa, y en la misma Constitución, en los artículos transitorios, se dice que todas las leyes reglamentarias para el sistema tienen que haberse aprobado el 28 de mayo. Todavía no han sido aprobadas, como todos sabemos, pero este año, ya a partir del 2 de febrero, las organizaciones de la sociedad civil presentan lo que es conocida popularmente como Ley 3 de 3, que es la Ley General de Responsabilidades, y en la cual se está buscando que cualquier persona que trabaje en el gobierno, que gane ahora sí del dinero público, tiene que presentar su declaración patrimonial, su declaración de intereses y su declaración fiscal. Eso es lo que pide básicamente. Y también otras cosas interesantes es que si empresas, empresarios o personas que trabajen dentro de unas empresas se demuestran que están en estas redes de corrupción, porque creo que eso es lo principal de esta ley, es que no se ve como un individuo, un hecho insólito y único, sino que se demuestra que hay una cadena de hechos y una red de corrupción, pueden caer también de estos. Es una ley muy completa que fue hecha por muchas personas que dieron su opinión, muchos conocedores tanto del servicio público como gente que está afuera, académicos, personas que se dedican a defender a funcionarios públicos en su momento, buenos abogados, y se presenta esto. Por ley se requieren 113,000 firmas, se lograron 120,000 firmas. Esas 120,000 firmas no solamente es la firma, sino es contra 3 números que tiene que tener el IFE y esa ley. Se presentan 120,000 firmas, y un mes después se presentan en total 634,000 firmas. Vaya, se sobrepasa por más de casi 6 veces el número de firmas que quiere, y consideramos que se podría haber llegado al 1,000,000 de firmas, pero las sociedades civiles consideran que es un momento justo de presentarlo, pararlo ahí, para que pueda pasar esta ley y que sea dentro de los límites que marcaba la Constitución. Bueno, así es como entramos, digamos, aunque al mismo tiempo se le presentó al Congreso, a los senadores y a los, básicamente a los senadores, un documento donde venía también el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el contenido que debería de incluir, en fin. Bueno, entramos en ese proceso, pero digamos el sistema es mucho más que la Ley General de Responsabilidades. Sí. Podemos platicar un poco sobre digamos, como que esa fue la punta de lanza, la Ley 3 de 3, seguida de este otro documento de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y con eso llegamos al Senado, y en el Senado lo primero que hubo fue, se les pidió a los senadores que hubiera parlamento abierto, por un lado, es decir, que se pudieran establecer ahí los datos, y segundo, que no eran 2 leyes, sino que queríamos entrar a la discusión de todo el sistema, ni siquiera solo a la de la Ley 3 de 3, sino de todo el sistema. Y eso fue aprobado, y de ahí empezaron a ver, pues hubo
innumerables reuniones, todavía no terminan, pero el hecho es que culminamos con un periodo extraordinario de sesiones que aprueba en las 7 leyes estas de las que vamos a estar hablando en los próximos bloques, con algunas cuestiones, pero que como quiera que sea, estamos ya hablando de un sistema nacional anticorrupción. Si les parece, en el segundo, nos tenemos que ir casi a corte, pero regresando, hablamos del sistema en su conjunto y luego podemos ir quizás desmenuzándolo un poquito, y en un segundo programa pudiéramos hablar más de cómo va a operar el sistema. Entonces, les pido que no se vayan, estamos con ustedes en Seguí en Contexto, volvemos en un minuto.